tardes. Este es el video del primer corte, Economía número 3. Las integrantes de este grupo somos Paola Andrea Telles, Diana Milena Díaz, Natalia Victoria Franco y yo, Ana María Forero Bautista. Nosotros elegimos hablar de Colombia versus Estados Unidos. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre el tema de exportación y de la inflación en el año 2023. Entonces, en cuanto a las exportaciones del año 2023, Colombia tuvo un total estimado de exportaciones alrededor de 68.3 mil millones de dólares. Las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos fueron aproximadamente 14.011 millones de dólares, perdón, y la dependencia del mercado estadounidense de este país representó el 27% de las exportaciones colombianas. En Estados Unidos, las exportaciones totales de bienes y servicios alcanzaron alrededor de los 3.053 trillones de dólares, con un crecimiento del 1.2% respecto al 2022. Colombia en su economía es mucho más pequeña, pero tiene una relación comercial significativa con Estados Unidos. Y Estados Unidos exporta en volumen muchísimo mayor que Colombia, con una economía más diversificada y mucho más fuerte. En cuanto a la inflación anual estimada en Colombia fue el 11.7% versus el 2023. En diciembre la inflación fue de 9.28% anual, con una variación mensual del 0.45%. El Banco de la República logró que disminuyera gradualmente en todo el año versus el año 2022. En Estados Unidos la inflación ayudada por fue ayudada por la estabilidad del empleo, que hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.5%. En conclusión, en nuestro trabajo Colombia versus Estados Unidos en cuanto a estos dos temas, podemos decir que Colombia enfrentó una alta inflación y gran dependencia del mercado estadounidense, mientras que Estados Unidos sí disfrutó de exportaciones robustas y una inflación pues ya mucho más controlada. Esto resalta la necesidad para Colombia de seguir diversificando mercados y controlar la inflación de Estados Unidos para mantener una economía muchísimo más, pues mucho más estable. Muchísimas gracias. Hola, soy Diana Díaz y hablaré acerca de las 5 variables clave del PIB comparando Colombia con Estados Unidos. Como primero encontramos el consumo privado. Este representa el gasto de las familias. En Estados Unidos equivale al 68,8% de todo el PIB nominal, mientras que en Colombia, aunque no hay un porcentaje exacto y reciente, se sabe que el consumo privado es el principal motor, como muestra el sólido crecimiento del 2,7% del PIB en el primer trimestre del 2025. Este impulsado por el consumo en bienes, transporte, cultura y recreación. La segunda variable es la inversión fija en maquinaria, equipos o construcción. En Estados Unidos tuvo un aporte positivo el crecimiento reciente, incluso compensando caídas en otras partidas. En Colombia ha mejorado la inversión privada. Esta creció en un 8,3% anual en el primer trimestre del 2025. En cuanto al gasto público en Estados Unidos, este componente se redujo en el primer trimestre, lo que restó crecimiento. En Colombia realmente no hay datos trimestrales exactos, pero el gasto público ha sido crucial para el crecimiento del primer semestre del 2025, especialmente en sectores como salud, educación y agricultura. Después encontramos lo que son las exportaciones netas. La cuarta variable es el componente de exportaciones menos importaciones. En Estados Unidos, el aumento de las importaciones fue un factor negativo para el PIB el primer trimestre. En Colombia, sectores como el agrícola crecieron en un 7,1% y las exportaciones mejoraron en un 3% anual, aunque la industria minera cayó, sugiriendo un equilibrio mixto en toda su balanza comercial. En cuanto al sector externo y la estructura, la agricultura, industria y servicios
Finalmente, aunque no es una variable del PIB por gasto, conocer la composición sectorial ayuda a entender su estructura. En Colombia, el PIB está distribuido aproximadamente así: agricultura en un 7,2%, la industria en un 30,8% y los servicios en un 62,1%. En Estados Unidos, aunque no hay cifras exactas, se sabe que los servicios dominan también en el PIB, con un fuerte peso en consumo, finanzas y tecnología. Podemos concluir que ambos países, el consumo privado y la inversión, son motores claves del PIB. Sin embargo, Estados Unidos tiene un esquema bastante más estable y mucho más sólido, mientras que en Colombia depende más del dinamismo del consumo y el gasto público. Las exportaciones netas y las inversiones estructurales aún muestran desafíos, aunque observan señales de recuperación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Natalia Victoria y yo les voy a hablar sobre las importaciones de Colombia a Estados Unidos y viceversa. Voy a iniciar con las importaciones que Colombia realiza a Estados Unidos, las cuales se componen por petróleo y combustible y todos sus derivados. Colombia importa también a este país flores como son las rosas y los claveles. Es importador de oro. Somos importadores del café premium, el mayor importador a Estados Unidos de café. Importamos ropa y productos textiles. Adicionalmente se importa desde Colombia frutas como lo son el banano, piña y el aguacate. Ahora les hablaré sobre las importaciones que Estados Unidos realiza a Colombia. Estados Unidos nos importa productos tecnológicos como lo son computadoras, tablets, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes. También nos importa productos como lo son automóviles, camionetas, carros. Nos importa plasticidas para las plagas, abono, nos importa productos farmacéuticos, nos importa maquinaria para uso agrícola e industrial, nos importa soya, maíz y algunos alimentos procesados. Estados Unidos también importa a Colombia gasolina y diésel. Ahora bien, teniendo en cuenta los productos que importa un país al otro, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos importa desde Colombia más de 13.000 millones de dólares, lo cual le permite a este país posicionarse en un superávit. Al contrario de Colombia, Colombia importa de Estados Unidos más de 18.000 millones de dólares, lo que representa un déficit para nuestro país. Esto quiere decir que nosotros, en Colombia, se importan más productos a Estados Unidos que los que importamos, generando un déficit para el país de Colombia. Para concluir, ambos países están en un tratado de libre comercio desde el año 2012. Generando esto que las importaciones y exportaciones para ambos países sean mucho más fácil al momento de hacer el intercambio de productos. También cabe resaltar que Estados Unidos es el principal socio económico de Colombia. Continuemos con el desempleo de Colombia y Estados Unidos. Iniciaremos con Estados Unidos. Estados Unidos inició el año 2025 con un 4% de desempleo en el mes de enero. En el mes de febrero subió a un 4,1%. En el mes de marzo, abril y mayo subió a un 4,2%. En junio tuvo una caída, por decirlo de esta forma, de un 4,1% y ya en el mes de julio un 4,0%. Es decir, Estados Unidos es un país que se mantiene constante cuando hablamos de desempleo. Continuando con Colombia, Colombia inició el año 2025 con un 11,64% de desempleo en el mes de enero, el cual ha ido disminuyendo a medida que han ido pasando los meses. En el mes de abril, Colombia llegó a un 8,59% y en el mes de junio llegó a un 8,6%. Esto quiere decir que Colombia, a pesar de haber iniciado el año con niveles muy altos de desempleo, ha ido reduciendo esta tasa, lo cual es muy importante para el país porque quiere decir que hay más empleos, que hay mayor economía, que hay mayor estabilidad en los hogares colombianos. Ahora haremos un breve resumen del crecimiento económico del primer trimestre de Colombia y de Estados Unidos. Colombia tuvo en su economía un crecimiento del 2,7%, impulsado por el consumo y el gasto público. Hablando con Estados Unidos, este registra que en el primer trimestre del año 2025 ha tenido un crecimiento anual del 3,0%. Lo cual, si lo comparamos, sí hay una diferencia, porque Estados Unidos ha tenido un 3% y Colombia un 2,7%. Pero viéndolo a nivel país, cada uno ha tenido un crecimiento bueno, importante, teniendo en cuenta de que en Colombia han aumentado
los trabajos para los desempleados. Y para Estados Unidos su crecimiento también ha sido favorable, teniendo en cuenta de que su desempleo se ha mantenido constante. Para cerrar nuestro análisis, quiero resumir las principales similitudes y diferencias que hemos encontrado al comparar las economías de Colombia y Estados Unidos. Hemos visto cómo las variables del PIB son clave en ambos países, sin embargo, su peso es diferente. Estados Unidos se apoya en un fuerte consumo interno, mientras que Colombia depende más de sus exportaciones e inversión para impulsar su crecimiento. En la comparación de indicadores en cuanto a la inflación, los dos países buscan controlarla. Sin embargo, Estados Unidos tiene una inflación más estable debido al tamaño y a la diversificación, que en Colombia puede ser más volátil, influenciada por factores externos. Sobre el desempleo, la tasa de Estados Unidos suele ser más baja y consistente, lo que refleja un mercado laboral maduro. En Colombia, el desempleo es un desafío mayor, mostrando la necesidad de crear más empleos formales y estables. Y en cuanto al crecimiento económico, Estados Unidos es un gigante que crece a un ritmo moderado pero constante. Colombia, como economía emergente, tiene un gran potencial de crecimiento, aunque a menudo es más sensible a los cambios del mercado global. En conclusión, y unos puntos claves, en esencia la economía estadounidense es una economía de consumo que se beneficia de su escala y su tecnología. La colombiana es una economía de producción y exportación, cuyo dinamismo depende tanto de su capacidad interna como de su integración en el mercado global. Este análisis nos muestra cómo el desempeño de una economía tan grande como la de Estados Unidos puede tener un efecto directo en una más pequeña como la de Colombia. Por ejemplo, a través de la demanda de productos, la inversión extranjera y las tasas de interés internacionales. En resumen, estudiar estas variables nos ayuda a entender no solo la realidad de cada país, sino también cómo están conectados en un mundo cada vez más globalizado. Espero que este video haya sido de su interés y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Paola Telles. Gracias.